¿Cuál sería ese idioma de Dios con el que Dios se comunica con los ángeles y luego también pudiera ser que los ángeles y Dios se comunican con ciertos humanos? ¿Cuál sería ese idioma? ¿Verdad, hermanos? ¿Acaso podemos entenderlo a través de la palabra de Dios? Ciertamente que sí, hermanos. Nosotros podemos ver que hay un lenguaje en la Biblia que es un lenguaje que viene de Dios y que puede ser usado para que Dios se comunique con los hombres. Y estos hombres luego hablarán en este idioma y las personas que están en la iglesia no lo entenderán, pero no porque es un balbuceo, sino porque no conocen el idioma. Y si uno fuera a buscar entonces cuál sería ese idioma, tendríamos que devolvernos en el pasado, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, hasta llegar a Adán y Eva, y preguntarnos cuál es ese idioma que ellos usaban para comunicarse con Dios. Sin que vayamos a pensar ahora que ese idioma es mejor que el idioma nativo que tenemos, sino simplemente ¿cuál es ese idioma con el que se comunicaba Dios con Adán y Eva? Alguien pudiera decir que era el hebreo, porque la Torá fue escrita en hebreo. Sin embargo, Abraham, Isaac y Jacob vivieron miles de años después de que el lenguaje fuera confundido en la Torre de Babel. Y hasta ese punto, como ya leímos al principio del video, todas las personas hablaban un mismo idioma. De manera que el idioma hebreo no parece ser el primer idioma con el que Adán y Eva se comunicaban con Dios. Otro idioma muy antiguo sería el lenguaje arameo. Pero cuando uno busca en Google y trata como de investigar un poco, vemos que todas las páginas nos dicen que el arameo se extendió por Mesopotamia mucho después que el hebreo, cosa que bíblicamente hablando no concuerda mucho, aunque eso es lo que dicen los historiadores. Pero miremos que Aram, que fue el fundador del pueblo arameo, y por tanto del idioma arameo, por lo menos hasta donde hay recuento, Aram era hijo de Sem y Sem era hijo de Noé. Así que, bíblicamente hablando, si existe un idioma arameo en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sem, ese tendría que ser el mismo idioma de todos los hijos de Noé y de sus hijos, porque luego los idiomas fueron confundidos. Entonces hay más probabilidad de que más bien el idioma de Noé y de sus antepasados era el arameo, de que fuera el hebreo. Inclusive cuando uno más tarde ve que Moisés escribió la Torá en hebreo y no en arameo, lo que nosotros vemos es que los pueblos después del diluvio hablaban un solo idioma y por eso pretendían construir esa torre de Babel, pero luego su lenguaje fue confundido en una multitud de idiomas y luego, mucho tiempo después, aparece Abraham y luego Abraham engendra a Isaac y entonces ahí empieza el pueblo hebreo. ¿Cómo pudiéramos decir entonces que el idioma de Noé era hebreo? No tiene como mucha lógica, de nuevo, aunque los historiadores y arqueólogos dicen que el hebreo fue primero que el arameo. Sin embargo, la historia bíblica nos revela que el arameo debió haber sido primero que el hebreo. Y de nuevo, si existiera entonces ese lenguaje angelical, que debe ser único en el cielo, ya probamos que no pueden haber varias lenguas angelicales. Entonces ahora nos preguntamos esto: si existiera un lenguaje angelical en el cielo, debería ser el mismo, es decir, Dios también debería hablar este lenguaje, y ese lenguaje debería ser el arameo. Y por supuesto que al crear Dios a Adán y Eva, pues Dios debió haberse comunicado en arameo con Adán y Eva. ¿Verdad? Es como lo lógico según el recuento bíblico. No tenemos más para dónde agarrar. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si alguien fuera a hablar en lenguas que son lenguas angelicales,
debería hablar en arameo. Por supuesto que el arameo no concuerda para nada con el balbuceo de los pastores evangélicos. Pero luego el apóstol Pablo nos dice, de todas formas, si alguien va a hablar en arameo y no hay nadie que traduzca el mensaje, mejor que ni hable, mejor que se quede callado porque no hay edificación para la iglesia. Y si esa persona habla misterios y no hay nadie que revele qué son esos misterios, entonces mejor que esa persona también guarde silencio. Porque si se va a hacer ese hablar en lenguas, es solo para la edificación de la iglesia. De resto no tiene ningún sentido. Pero estos pastores lo hacen para ellos exaltarse, como si ellos fueran unos cierto tipo de ungidos especiales en donde ellos hablan en lenguas con Dios y nadie más puede entender lo que ellos están hablando supuestamente con Dios. De nuevo ya vimos, están sacando fuera de contexto al apóstol Pablo, porque ya vemos todas las aclaraciones que él luego empieza a hacer en el mismo capítulo, en 1 Corintios capítulo 14. Él aclara un momento, si este lenguaje no tiene una distinción, un acento, una estructura, y luego no es traducido, no es enseñado, mejor que la persona se quede callada si la iglesia finalmente no entiende un pepino de lo que está hablando el pastor. Pero de vuelta al tema, si fuéramos a mirar un lenguaje, ya vemos que ese lenguaje con el que una persona o un pastor hablara con Dios, ese lenguaje debería ser el arameo, porque ese es el lenguaje con el que Dios habló con Adán y Eva. ¿Verdad, hermanos? Es que no hay más para dónde coger. Es decir, en el cielo se habla arameo, porque es la deducción lógica que uno puede hacer. No hay más para dónde agarrar, porque el hijo de Noé, que se llamaba Sem, engendró un hijo que se llamaba Aram, que es el fundador del pueblo arameo. Luego, después de eso, viene la confusión de los lenguajes. Y entonces ahí viene y uno puede esperar que aparezca el lenguaje hebreo. Pero ya vemos que el arameo estaba antes de la confusión del lenguaje que ocurrió en la Torre de Babel. Si ese lenguaje estaba antes, debía ser el único lenguaje que se hablaba, porque ya leímos lo que dice Dios, que en la tierra se hablaba un solo lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Pero para probar esto todavía de una forma más impresionante, miremos lo que dice la palabra. Vayamos a lo que dice Jesús en Mateo capítulo 27, versículo 46 al 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Miremos esta frase, Elí, Elí, lama sabactani. Y vemos que está ¿en qué idioma? En idioma arameo. Hermanos, curiosamente, ¿con quién hablaba Jesús? Hablaba directamente con el Padre. Uno tal vez pudiera pensar, ¿por qué Jesús escogió hablar específicamente en arameo con el Padre? ¿Verdad, hermanos? Es decir, ¿cuál fue el propósito de eso y qué enseñanza nos deja? ¿Acaso tal vez erráticamente a Jesús se le ocurrió, segundos antes de morir, empezar a hablar en otro idioma? Como que no parece muy lógico el asunto. Pero claro que si tú quisieras comunicarte íntimamente con tu Padre, seguramente usarías el idioma con el que te has comunicado con tu Padre desde siempre. Jesús le habla directamente al Padre en arameo. O sea que uno pudiera comprobar bíblicamente que en efecto el lenguaje con el que Jesús hablaba con Adán y Eva era arameo, y que aún Jesús en el madero hablaba con el Padre en arameo. Hermanos, ¿no es impresionante? Porque también vemos que del cielo baja un ángel caído, era la serpiente, y no habló en otro idioma, siguió hablando en el mismo idioma.
el arameo, hermanos. Entonces, no hay otro idioma en el cielo, no hay más lenguas angelicales, como nos quieren hacer creer los pastores evangélicos, como si existieran varios tipos de lenguas. Pero volviendo a Jesús en el madero, cuando él le dice íntimamente al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ¿para dónde más cogemos? Está hablándole al Padre en arameo. Es que tiene que ser el lenguaje celestial. Y de nuevo no digo ahora que ahora vamos a ponernos a hablar en arameo, ni de eso se trata este video, pero se trata de demostrar que si alguien fuera a hablar en lenguas, ese lenguaje angelical debería ser el arameo, no el balbuceo de los pastores evangélicos. Sin embargo, si uno se pone a buscar en la web de nuevo, uno empieza a leer que el arameo era un idioma muy hablado en Jerusalén en los tiempos de Jesús, porque se fue extendiendo después cuando Jerusalén o cuando Israel fue atacada por el rey Nabucodonosor. Pero uno puede leer también que habían judíos allí presentes junto al madero que escucharon estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, y no entendieron nada. Inclusive pensaron que Jesús estaba llamando al profeta Elías. Entonces, de nuevo, como pudiera uno pensar, como se dice, que el arameo era un idioma muy extendido en Jerusalén, si quienes estaban allí junto al madero no entendieron las palabras de Jesús? Y uno tampoco va a creer que aquellos que no entendieron eran soldados romanos y que por esa razón no entendieron, porque se nos revela que quienes estaban allí pensaron que Jesús llamaba al profeta Elías, es decir, que no podían ser soldados romanos los que pensaron eso, porque ellos no tenían ningún conocimiento sobre la Torá y sobre el profeta Elías. Y entonces se hace claro que quienes estaban escuchando las palabras de Jesús eran judíos que conocían la historia del profeta Elías, pero con todo y eso no entendían en qué idioma hablaba Jesús. Es decir, Jesús habló en lenguas angelicales, y pocos entendieron. La mayoría no entendió. Pero el apóstol entendió, y por eso se nos revela Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Miremos otro ejemplo, hermanos. Leamos en Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, Jesús vivió en Jerusalén, todos lo sabemos, y el idioma predominante era el hebreo. Y sin embargo, cuando se fue a escribir el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Pero aquí vemos que aquellas palabras que no eran hebreas no fueron traducidas al griego, sino que permanecieron así, tal cual como son. En este caso, la palabra Abba no es hebrea, es una palabra aramea, y significa papá. Es de locos, hermanos, ¿verdad? Jesús comunicándose con Dios, orándole en arameo, diciéndole papá. ¿Acaso no es apenas obvio? De nuevo volvemos al mismo punto. Si tú tienes una lengua